Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares del día. 3 nuevos cohetes disparados desde Gaza. Israel desarticula un complot de Hamás para secuestrar israelíes en Cisjordania durante Hanukkah. Según la Casa Blanca, la retórica del presidente palestino Abbas ha impedido la paz durante años. Irán confirma que acordó con Argentina anular las alertas de captura de Interpol a los acusados del ataque terrorista a AMIA. Estos son los titulares, hablaremos después con Raquel en la Agenda Cultural. La batería antimisiles Cúpula de Hierro interceptó 2 cohetes disparados desde la Franja de Gaza y un tercer cohete explotó en un terreno abierto del Consejo Regional Eshkol sin que se informase de heridos ni daños materiales. El sistema de alerta activó las sirenas antiaéreas que fueron escuchadas en la ciudad de Sderot y en los consejos regionales de Eshkol, Sha'ar HaNegev, Sdot HaNegev y Costa de Ashkelon. Bueno, cuando estamos grabando esto, pues se sabe de la interceptación de estos 2 cohetes, aparte de uno tercero que cayó a campo abierto. Lo que suele ser habitual en estos casos es una respuesta de Israel con algún bombardeo selectivo, en este caso, ya que no han habido daños materiales ni heridos, pues seguramente será una respuesta, digamos, limitada o equilibrada, como se quiera llamar, dañando alguna instalación de orden militar de Hamás, tratando de no afectar a heridos, pero ya cuando esto suceda, si es que va a suceder, pues nosotros no podremos darle más noticia de ello. Así que bueno, seguimos con esto que, aunque alguno puede interpretarlo como una escalada, estamos, según mi visión del tema, algo particular, creo que estamos justamente en la fase de descenso de la escalada. Estos son las últimas réplicas, creo yo, de la declaración de Jerusalén como capital por parte de Estados Unidos, y esto es lo que, digamos, el grupo Hamás ha intentado pronunciarse como incitación a una tercera intifada, como rebelión ante esta decisión. Pero esto tiene toda la pinta de que va a dejar ya de afectar en poco tiempo. Las fuerzas de seguridad israelíes desbarataron un complot de Hamás para secuestrar israelíes en Cisjordania durante la festividad de Hanukkah. La célula de la organización terrorista islámica tenía su base en la localidad de Tel, cerca de Nablus, y planeaba secuestrar a un soldado o a un colono en una parada de autobuses de la zona de Samaria. La célula estaba compuesta por 3 miembros que estaban en contacto con un comandante de Hamás de Gaza que está tratando de promover la actividad militar en Cisjordania y de transferir fondos para dichas tareas. Sí, esto, a diferencia de la noticia anterior que hablábamos de la utilización de cohetes por parte de Hamás, pues esta noticia está hablando de una actividad de Hamás que que lleva mucho más tiempo. No es una respuesta a un suceso diplomático como era el anterior, etcétera, sino que esto es la creación de nuevas células terroristas más allá de los límites de la propia Franja de Gaza para que operen en Cisjordania, donde sí hay israelíes, porque recordamos, si alguien tiene alguna duda, que hace más de 10 años que en la Franja de Gaza no hay un solo israelí, ni soldado, ni civil, ni nada. O sea que, por otra parte, para esta gente, para los terroristas, resulta muy difícil justamente, por ejemplo, secuestrar, que es lo que hicieron hace bastantes años con este soldado, Gilad Shalit, por el cual, por su vida, recibieron a cambio más de 1.000 terroristas detenidos, juzgados en prisión por crímenes de sangre. Así que, dado que ellos no pueden operar de esa manera, porque Israel ya controla el tema de los túneles de terror, las entradas y salidas a la Franja de Gaza, que algunos llaman
una situación de sitio, pero en realidad es una situación de vigilancia para que no atenten contra la población civil, pues lo que están haciendo es tratando de crear a distancia células que actúen de esa manera. Desde Cisjordania, me imagino que los contactos son telefónicos y a través de alguna forma hacen llegar los fondos y en algún caso pues las armas para la comisión de estos delitos a través de la gente que diariamente tiene permisos para salir de la Franja de Gaza, ir a trabajar en Israel o ir a hacer revisiones médicas en Israel. Y muchas veces esta gente que pasa estos controles de seguridad son los que ingresan estos materiales o dinero para financiar de forma irregular acciones terroristas y por los cuales en muchos de estos puntos de control pues los medios de comunicación los describen como impedimentos y que atentan contra los derechos humanos de los palestinos, pero otra vez lo que están tratando de evitar son acciones justamente como las que han desmantelado esta semana la Fuerza de Seguridad israelí. La Casa Blanca criticó duramente las declaraciones del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, contra Estados Unidos y su reconocimiento de Jerusalén como la capital de Israel, señalando que la retórica del líder palestino ha impedido la paz durante años. Abbas había anunciado que los palestinos no aceptarán ningún papel futuro de Washington en el proceso de paz y amenazó con retirarse de los acuerdos existentes con Israel. Un funcionario del gobierno estadounidense llamó a centrarse en lo que el presidente realmente dijo: los límites específicos de la soberanía israelí en Jerusalén están sujetos a negociaciones sobre el estatus final entre las partes. Estados Unidos continúa sin tomar posición sobre todas las cuestiones del estatus final y Estados Unidos apoyará una solución de 2 estados si lo acuerdan ambas partes. Bueno, esto es lo que dijo Trump. No dijo ahora, como reconocemos a Jerusalén, pues no vamos a hacer caso a los palestinos, que no van a tener derecho a crear un estado, ni que Jerusalén entera va a quedar en manos de los israelíes. Exactamente, incluso lo recalcó Trump en su discurso, pero esto, aunque sea en estas condiciones, también para Mahmoud Abbas es haberse pasado 2 pueblos de lo que era el status quo declarativo diplomático internacional, que decía que había que impedir a toda costa cualquier reconocimiento de la realidad, si eso suponía un reconocimiento de la presencia de Israel en la zona. Entonces, lo que Estados Unidos ahora critica, y de forma dura, es la retórica y la forma de expresarse de Mahmoud Abbas, viniendo a reprochar a Estados Unidos que no aceptarán ningún papel de mediación en el proceso de paz. Bueno, si no aceptan el papel de mediación de la primera potencia mundial, pues va a ser muy difícil que siquiera alguien se pueda sentar a negociar en algunas condiciones. Pero todo esto no es más que una fantochada de un señor que está totalmente desacreditado, no ya por Estados Unidos o por Israel, sino por su propio pueblo, porque hace más de 10 años que no han votado a nadie para que él sea el presidente y el representante de los palestinos. Y eso que hay mucha gente que todavía los llama el líder moderado de los palestinos, pues por más que lo llamen así, sigue siendo una figura totalmente corrupta e ilegítima para representar a todo un pueblo que hasta geográficamente hoy en día está dividido entre la Franja de Gaza y Cisjordania, pero mucho más en el plano ideológico. Argentina recibió una carta del gobierno de Irán que afirma que el pacto bilateral firmado en 2013 y por el que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner es acusada de traición a la patria incluía quitar las alertas de captura de los iraníes acusados del ataque terrorista al Centro Comunitario Judío AMIA de Buenos Aires en 1994. Este último 4 de noviembre pasado, el canciller iraní dirigió la misiva con dicha aclaración a su homólogo argentino, quien ya la incluyó en el expediente.
En el texto se señala que tras la firma del memorándum de entendimiento con Irán, que en Argentina fue aprobado por el Congreso y declarado después inconstitucional, pero que en Irán nunca llegó a ser ratificado, ambas cancillerías solicitaron a Interpol dar de baja las alertas rojas sobre los iraníes imputados en Argentina por el atentado en el que fueron asesinadas 85 personas y que sigue impune. El pasado 7 de diciembre se ordenó detener a la expresidenta y actual senadora por presunta traición a la patria derivada del supuesto encubrimiento a través de ese pacto con Irán de los ciudadanos de ese país acusados del ataque a la AMIA, para lo que pidió al Senado que le despoje de los fueros que la protegen. El expediente judicial fue abierto por la denuncia que el fiscal Alberto Nisman realizó en enero de 2015 contra ella y varios miembros de su gobierno 4 días antes de aparecer muerto, en condiciones que aún se investigan, en la que aseguraba que ese pacto, que oficialmente buscaba llegar a la verdad sobre el atentado, pretendía en realidad encubrir a los imputados iraníes, entre ellos el expresidente iraní Ali Akbar Rafsanjani y el excanciller Ali Akbar Velayati. Lo que aún no se ha esclarecido es cuál fue el interés del entonces gobierno argentino en dicho acuerdo. Sí, dada que la noticia es un poco extensa, voy a resumirla y hacerla lo más sencilla posible. En el año 94, pues después de un atentado en el año 92 contra la embajada israelí en Argentina, que todas las pistas y las investigaciones apuntan a que fue organizada por los iraníes con el auxilio del grupo terrorista internacional Hezbollah, que hoy día gobierna también en Líbano, pues en el año 94 repiten el atentado, pero no ya contra un objetivo israelí, sino contra simplemente un objetivo cultural judío, la AMIA, con 85 muertos, entre ellos la mayoría pues, gente que pasaba por la calle. Bueno, esto inicia un proceso judicial tremendo porque llevamos 20 y pico de años sin que se haya juzgado a nadie, porque se han encontrado quiénes son los culpables, pero los culpables, en definitiva, los autores intelectuales de este atentado, son las más altas jerarquías de la República Islámica de Irán. Para lo cual pues se pidieron órdenes de captura y de detención internacionales por Interpol, es lo que se llaman alertas rojas. Estas alertas rojas impedían que algunos grandes dirigentes iraníes se desplazaran cómodamente por el mundo, porque podían ser detenidos en todos los países que tienen este acuerdo con Interpol. Así que a Irán le interesaba quitar estas alertas, y en el año 2013, justamente coincidiendo con el día del Holocausto, porque lo recuerdo muy bien, estábamos aquí en la radio el 27 de enero de 2013, se comunica que Argentina y su canciller, que justamente es judío, Héctor Timerman, han firmado un memorando de entendimiento así llamado, por el cual se va a investigar para llegar a la verdad sobre el atentado, pero la única forma de investigar y de hacer las investigaciones pertinentes, los interrogatorios, tenían que realizarse en Irán. Y el fiscal designado, Alberto Nisman, para realizar esas investigaciones, tenía una condena de muerte en Irán en ausencia, simplemente por encargarse de ese caso y de haber acusado a estos sospechosos iraníes. Con lo cual, esto era una forma de dar carpetazo y encubrir totalmente la culpabilidad o los interrogatorios que nunca se hubieran podido llegar a realizar. Pero lo que muchos sospechaban era que esta forma de encubrir el mayor atentado terrorista, no solamente en la historia de Argentina, sino de toda América Latina, y por supuesto el mayor atentado contra el antisemitismo desde la Segunda Guerra Mundial, debía tener una contraparte, porque esto evidentemente no buscaba llegar a la verdad, sino tapar la culpabilidad de estas personas. Y ahora lo que se ha comprobado gracias a una carta que ha solicitado el gobierno argentino y que ha respondido un ministro de Irán, es que efectivamente el memorando acordaba
el levantamiento de estas alertas rojas de Interpol, algo que tanto la presidenta Cristina Fernández de Kirchner como todos los acusados de encubrimiento y traición a la patria lo han negado, porque ellos decían que no iban a quitar estas órdenes, las órdenes estaban vigentes, que solamente se facilitaba que la labor del fiscal para interrogar a los culpables o a los acusados, cosa que no fue así, y lo que todavía no se ha podido demostrar, y solamente hay sospechas, es qué contraparte ofrecieron los iraníes al gobierno argentino, porque evidentemente en este intercambio pues los iraníes salían ganando tremendamente, porque una acusación internacional de terrorismo de Estado organizado por ex jefes de gobierno, etcétera, etcétera, lo que llevaría a una condena en el Tribunal Penal Internacional o en Argentina o no sé en qué otras instancias también, pues evidentemente esto era interés de los iraníes. Ahora, ¿qué estaban dispuestos a dar los iraníes a cambio? No se sabe, porque incluso sí se ha comentado de que la Argentina, aparte de levantar estas órdenes de alerta, iba a facilitar tecnología para el desarrollo de armas nucleares. Argentina no posee armas nucleares, pero sí que tiene muchos años de tecnología nuclear para fines pacíficos. Así que tenemos, por una parte, cada vez más demostrado lo que nos vendían como una simple conspiración imaginativa, pero que cada día se certifica la realidad y nos acerca también a otra sospecha, que el fiscal Nisman, después de acusar de este mismo encubrimiento a la presidenta y a las máximas instancias del gobierno, pues 4 días antes de presentar las pruebas, muere de forma sospechosa, y lo que aquí desde el primer día sostuvimos en Radio Sefarad, que esto fue un asesinato, esto fue un magnicidio, organizado desde las entrañas del propio gobierno argentino. O sea que esto es una traición a la patria con el agravante de asesinato político. Es de una magnitud que es realmente difícil de imaginar desde la perspectiva de países como los que tenemos la suerte de vivir aquí en Europa. Bien, pues así nos despedimos, Jorge, hasta la próxima semana ya en las noticias de los lunes. Bueno, hasta la próxima semana. Tenemos que renovar nuestro saludo no solamente de Shabbat Shalom, sino también de Hag Sameach, porque seguimos inmersos en Hanukkah. Muchas gracias. Hag Sameach. Volvemos ahora con la agenda cultural y con Raquel. Pues ya estamos aquí en esta segunda parte de las noticias en la agenda cultural. ¿Qué tal, Raquel? Hola, Alex, muy bien. Hola a todos. Bueno, cerramos semana y lo hacemos hablando de Estella Lizarra. Empezamos en esta ciudad, en la ciudad del Río Ega, que desde julio, como saben, ostenta la presidencia de la Red de Juderías de España. Ha acogido recientemente la última Asamblea General de 2017 de esta institución, de la Red de Juderías de España, Caminos de Sefarad, asociación de la que forman parte 19 ciudades de toda España. Comentarles que la reunión ha servido, según sus responsables, para crear sinergias y hacer grupos. Uno de los asuntos más importantes que se puso sobre la mesa en la Asamblea, además de otros como la presencia en Fitur, fue estudiar la posibilidad de abrir la red a nuevos miembros, ya que, según dijeron, hay varias localidades, algunas muy importantes, interesadas en sumarse. Desde Estella Lizarra señalan que se trabaja principalmente en 3 comisiones globales: turismo y comunicación, para dar a conocer la red en ferias, presencia estatal e internacional y trabajo con touroperadores de Estados Unidos, Israel o países como México, por ejemplo. Patrimonio y ciudad sería otra de las comisiones, que se centra principalmente en la Jornada Europea de la Cultura Judía y en la señalética de las juderías que forman parte de la red, y educación y cultura, con programas para darse a conocer a los escolares, conciertos, presentaciones de libros, etc. Y luego, por supuesto, cada ciudad organiza su propia programación. Ya que estamos en Estella, recordarles que durante este año se enfocarán principalmente en su legado judío. Mencionamos la Semana de Estudios Sefardíes o la Semana de Estudios Medievales,
que versará sobre las juderías de Navarra, y también recordaron las excavaciones que están produciendo en la Judería Nueva y que quieren que formen parte de un plan global y plurianual. Tenemos un legado judío muy documentado, dicen desde Estella, pero a veces falta esa referencia, ese espacio físico que poder visitar, y en eso estamos trabajando. Para potenciar el turismo estatal también se habló extensamente de esta iniciativa Pasaporte del Descubridor, del que les hemos dado cuenta aquí en Radio Sefarad, y recordarles ya para terminar esta noticia que la red cuenta con un presupuesto anual que ronda los 350.000 euros, todo financiado con aportaciones de los ayuntamientos miembros. Así que desde aquí felicitamos a la red de juderías por este pasado 2017 con iniciativas tan interesantes como el concurso de microrelatos relacionado con Ana Frank, por ejemplo, o este pasaporte del descubridor, las nuevas placas y señales que se han instalado en muchas ciudades, las excavaciones y estudios arqueológicos que se están realizando y, por supuesto, la Jornada Europea de la Cultura Judía, que ya es un referente para todos los que están interesados en el legado judío de nuestro país. Así que esperamos que sigan en esta línea y más allá en 2018. Esperamos que sí, seguro que hay otras ciudades que se quieren sumar a estas 19 que ya conforman la red de juderías. ¿A dónde nos vamos ahora? Nos vamos al cine. Bueno, a muy un bien. cine muy especial, el del Palacio de Cañete, el del Centro Sefarad Israel, que el próximo día 21 nos presenta una nueva propuesta de cine israelí. Se trata de la película Miklat, El Refugio, que nos sitúa en la Segunda Guerra del Líbano. Allí una pareja joven ortodoxa, Moti y Keren, procedente del norte de Israel, aspira a encontrar un lugar ajeno a las bombas y al caos que sufre su ciudad fronteriza. Recalan finalmente en el corazón de un suburbio de Tel Aviv, en el burgués apartamento en el que habitan Yali y Boaz. Esta película se ofrece en Centro Sefarad en colaboración con la Embajada de Israel. Y Marón, la asociación que organiza estas proyecciones de cine israelí, celebra este ciclo de cine israelí abierto a todos los públicos. La entrada, les recordamos, es gratuita y en ocasiones se completa con debates u otras actividades. En este caso, Miklat lo podremos ver el 21 de diciembre a las 7 de la tarde en el Palacio de Cañete. Además, muy céntrico. Los que no lo conozcan, está en la calle Mayor, número 69, sí, muy cerquita de la Plaza de la Villa, en un sitio sí, pueden estupendo. Evitar a las hordas que en estos momentos sí, además es una zona que justo se encuentra un poco apartada, sí, ¿no? Sí, porque sí. ya empieza a partir del mercado de San Miguel, pero ahí se está muy tranquilo. Sí. Así que les invitamos. Justo al lado de donde se ha celebrado Hanukkah en la calle. Exactamente, exactamente. Y ahora hacemos una recomendación literaria para este fin de semana. Una súper recomendación, no solo por el autor, no solo por el título, sino también por los responsables de la traducción de Todos marcharon a la guerra de David Vogel, que son nada más y nada menos que nuestros queridos Roda Enelde y Jacob Abekassis. Ellos son autores también del prólogo que acompaña a esta obra de este poeta y novelista que junto a otros como Joseph Roth o Stefan Zweig, contribuyeron a renovar la mirada literaria en la primera mitad del siglo XX. Es esta una novela autobiográfica escrita a comienzos de 1940 y publicada póstumamente. El manuscrito fue enterrado en un jardín y rescatado después de la Segunda Guerra Mundial. Y David Vogel se esconde bajo el seudónimo del pintor-escritor Rudolf Weiskert para contarnos su detención y traslado junto a otros judíos extranjeros a un campo de internamiento de una Francia que por pronto será ocupada por los nazis. Vogel se sirve del humor más negro para narrar el derrumbe moral de ese momento y la desesperante situación que sufren los presos. Algunos hablan equiparan o comparan o unifican este libro con Suite francesa de Irene Nemirovsky. Nos sitúa en la misma época, en el mismo escenario, y estamos deseando poder hablar con Roda Enelde y Jacob Abekassis más en profundidad de este libro. Nos han prometido que vendrán en la radio en enero, porque tenemos que hablar de Todos marcharon a la guerra, de la familia Karnowski, que también
tradujeron y de todas las y de la nueva traducción de los hermanos Ashkenazi, de la que ellos también son responsables, la novela de Yeshua Israel Singer. Así que pues estamos deseando que llegue enero para poder hablar con Roda y con Jacob de estos maravillosos libros, y hoy les recomendamos el de David Vogel, Todos marcharon a la guerra. Aquí les esperaremos el próximo año. A ustedes les dejamos recomendaciones literarias, les dejamos una receta de nuestro amigo Pinjas Ben Abraham. La super entrevista con Silvia Marsó, que ayer estrenó 24 horas La vida de una mujer aquí en el Teatro de la Abadía, en Madrid. Y un programa muy interesante. Y buenos deseos, ¿no? Para esta Hanukkah y de Shabbat. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom y Chag Sameach. Hasta el lunes.